en un sartén a fuego bajo. Tiene que ser a fuego bajo porque si no se nos va a quemar el queso. A fuego bajo vamos a colocar 200 gramos de queso mozzarella o el queso que ustedes prefieran, pero que derrita, y lo vamos a dejar cubriendo toda la parte inferior del sartén, cubriendo toda la base. Después de esto, cuando ya hayamos cubierto toda la base, vamos a dejarlo ahí un ratico a que él empiece a derretirse y empiece a burbujear. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a batir 2 huevos, los cuales vamos a utilizar un poco más adelante. Después de que hayamos batido los 2 huevos y los hayamos separado en un bol, vamos a revisar que nuestro queso ya está empezando a burbujear. Ahí es donde vamos a echar los 2 huevos que habíamos batido anteriormente. Lo vamos a echar de manera que cubra totalmente el queso y lo vamos a tapar. Una vez lo tapemos, lo vamos a dejar más o menos unos 2 o 3 minutos máximo hasta que veamos que esté un poco hecho. Cuando veamos esto, lo que vamos a hacer es agregar espinaca, que usted le pueden agregar acelga, el vegetal que ustedes deseen. Una vez hayamos echado la espinaca, también vamos a hacer lo mismo, lo vamos a tapar, lo vamos a dejar también más o menos durante 1 minuto o 2 máximo. Vamos a agregar 2 lonchas de jamón, tiene que ser jamón natural, que no tenga ni almidón, ni conservantes, nada de eso. Colocar 2 lonchas de queso encima del jamón o lo que hayamos usado y nuevamente lo vamos a tapar. Lo tapamos y lo dejamos más o menos durante unos 30 o 40 segundos máximo, y después de esto apagamos nuestra estufa y vamos a agregar el aguacate. En este caso yo utilizo aguacate, ustedes pueden usar si quieren tomate, lo que ustedes deseen. Yo uso aguacate porque es lo que me gusta, pero ustedes si quieren le pueden echar tomate. Después de esto, como ya apagamos el sartén, lo único que vamos a hacer es con una espátula o una cuchara o un cucharón de madera, lo que tengan, vamos a doblarlo para que nos quede totalmente la costra cubriendo todo el relleno que le hemos echado. Y después de esto vemos que nos queda una deliciosa preparación con todos los nutrientes y vitaminas necesarias para empezar el día de la manera más energética posible, ya que el aguacate, los huevos, el queso, el jamón y la espinaca nos dan todos los componentes, tanto de vitamina A, K, vitamina B, vitamina C, proteína, todo lo necesario para empezar un día totalmente nutrido, muy rápido, muy fácil y que te va a dejar totalmente saciado o saciada. Lo primero que vamos a hacer es usar un brócoli, ya sea grande, pequeño o mediano, y lo vamos a cortar de manera que quitemos la mayoría de tallo posible y nos queden solamente los pedacitos de brócoli con la menor cantidad de tallo posible. Después de esto vamos a agregar en agua hirviendo todos los tallos que ya habíamos cortado previamente, y después que los hayamos agregado lo vamos a dejar hervir durante 7 minutos. Una vez lo hayamos hervido durante 7 minutos y veamos que ya están, vamos a apagar la estufa y vamos a sacarlos y lo vamos a dejar escurrir para que boten el exceso de agua que tienen. Después de esto lo que vamos a hacer es, vamos a usar 2 pechugas, la vamos a llevar a cocinar. Yo uso una olla a presión porque me parece que está más rápido, y vamos a agregar las especias que les estoy dejando en pantalla. Una vez hayamos agregado las especias y estemos cocinando las pechugas, vamos a ir con la preparación de nuestra crema. Para eso vamos a utilizar 500 mililitros de crema de leche, los cuales vamos a colocar en un sartén a fuego medio. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla y 100 gramos de queso crema, media cucharadita de pimienta y media cucharada de sal. No olvides suscribirte y darle like, también dejar tus comentarios en la parte de abajo que estaré leyendo con recomendaciones, dudas o inquietudes. Después de esto, cuando ya veamos que está hirviendo, vamos a separar nuestra crema en un bol y vamos a ir con las pechugas que estábamos cocinando previamente. Vamos a desmecharlas para que nos queden en hilitos muy finos, y después de esto vamos a ir con el paso más importante, que es el armado de nuestra receta. En una refractaria o en el molde que ustedes tengan, vamos a agregar el brócoli, lo vamos a esparcir muy bien por la parte de abajo, vamos a intentar triturarlo un poco, y después de esto vamos a agregar todo el pollo que habíamos cocinado, lo agregamos por encima, que cubra muy bien nuestro brócoli, y cuando ya veamos que está bien cubierto, vamos a agregar nuestra crema que habíamos realizado anteriormente. La agregamos por encima, que cubra todo nuestro molde, y después de esto vamos a empezar a revolverlo muy bien para que todo quede totalmente integrado, para que se mezcle muy bien el pollo con el brócoli y nuestra crema. Después de esto vamos a agregar 300 gramos de queso mozzarella, los cuales también vamos a esparcir por encima de todo nuestro molde, cubriendo todos los espacios. Ustedes pueden usar el queso que ustedes deseen. Yo uso mozzarella porque me parece que da un resultado muy bueno, pero ustedes pueden usar el queso que más les guste. Después de que hayamos agregado el queso, vamos a llevarlo al horno durante 15 minutos a 200 grados, y una vez haya pasado este tiempo podemos ver el resultado de nuestra espectacular receta. Nos queda totalmente gratinado, todo nos queda muy integrado con un sabor espectacular. Como pueden ver, es una receta perfecta, ideal para cualquier ocasión, perfecta para celíacos, diabéticos, personas que quieran perder peso, personas que hacen la dieta keto estricta como yo, personas que quieran cuidar su salud. Esta receta es ideal para cualquier ocasión, para un almuerzo, una cena, para una reunión. Queda totalmente deliciosa, el brócoli queda muy tiernito y lo mejor de todo es que llena bastante. Lo primero que vamos a hacer es cocinar una pechuga de pollo durante unos 20 minutos en olla a presión o unos 40 minutos en una olla normal. También vamos a cocinar medio brócoli
que ya esté en pedacitos, que le vamos a quitar la rama, el tallo y todo, y lo vamos a dejar en pedacitos y lo vamos a llevar a cocinar durante media hora. Después de esto vamos a utilizar otra pechuga y la vamos a cortar en cuadritos. Esta es la pechuga que vamos a utilizar para nuestra base de nuestra pizza, así que tiene que quedar en cuadros finos para que el procesador lo pueda triturar de manera correcta y muy fácil. Los cuadritos tienen que quedar de esta manera. Ahora, mientras se cocina la pechuga y el brócoli, lo que vamos a hacer es utilizar 3 tomates que los vamos a partir en 4 y los vamos a echar en nuestra licuadora. También le vamos a echar un poquito de orégano, un poquito de tomillo, un poquito de pimienta y le vamos a echar media cucharada de sal. Esto es muy importante para que nuestra base quede con un sabor increíble. Ahora empezamos a licuar, lo licuamos durante unos 20 o 30 segundos hasta que veamos que tenga esta consistencia. Una vez esté así, lo que vamos a hacer es separarlo en un bol para utilizarlo más adelante cuando ya nuestra base de pizza esté lista. Después de esto, lo que vamos a hacer es el pollo que habíamos cortado en cuadritos, lo vamos a echar en un procesador junto al brócoli que ya habíamos cocinado y le vamos a echar un poco de queso, que son 200 gramos, vamos a echar también un poco de orégano, vamos a echar un poquito de sal, que es media cucharada, y vamos a empezar a triturar de nuevo. Entonces de esta manera, cuando veamos que esté procesado, si vemos que nos quedan partes por los lados, la incorporamos de nuevo para que todo nos quede totalmente uniforme y bien mezclado, así como ven en la imagen. Después de esto, lo que vamos a hacer es, en un molde para pizza, vamos a colocar papel mantequilla o papel vegetal y vamos a empezar a echar nuestra mezcla que acabamos de procesar encima del papel. Vamos a empezar a esparcirla, ya sea con una cuchara, con una espátula, con lo que tengamos. La idea es que nos quede una capa uniforme y no nos quede tan gruesa. Vamos a esparcirla por todo el molde hasta que veamos que esté totalmente consistente, que no tenga grumos y que se vea como una base plana, así como se ve en la imagen. Esa base la vamos a llevar al horno durante 30 minutos a 180 grados. Después de esto, lo que vamos a hacer es, el pollo que habíamos cocinado lo vamos a empezar a desmechar. Yo lo desmecho apretándolo, porque así me parece que es mucho más fácil y mucho más rápido. Una vez ya hayamos desmechado todo el pollo, lo vamos a separar para usarlo más adelante. Ahora vamos a usar 200 gramos de bacon, tocineta o panceta, como ustedes lo conozcan, y lo vamos a cortar en tiras. Es muy importante que la panceta la saquemos del empaque como viene y asimismo la cortemos en tiras para que nos queden unos bloques consistentes. Después de esto lo vamos a cortar en la mitad para que nos queden las tiras larguitas y la podamos esparcir de una manera fácil y al calentarse en el horno no se vayan a desaparecer porque la panceta tiende siempre a desaparecerse con el calor. Entonces después de esto ya sacamos nuestra base del horno ya cuando hayan pasado los 30 minutos a 180 grados y lo que vamos a hacer es que la salsa que habíamos hecho al principio con los tomates la vamos a empezar a esparcir encima de nuestra base. La vamos a esparcir de manera uniforme para que nos quede totalmente cubierta toda la base, que es a la que previamente le dimos el sabor con el orégano, la sal y la pimienta. Después de que ya la hayamos esparcido completamente, vamos a empezar a esparcir nuestro pollo desmechado y de esta manera vamos a cubrir toda la base de nuestra pizza. El pollo desmechado lo empezamos a esparcir por todos los rincones, los espacios, vemos que no nos queda amontonado. Vamos a echar media cucharada de sal y le vamos a echar un poco de orégano también encima. Después de esto, cuando veamos que ya tengamos el orégano y la sal, vamos a agregar 200 gramos de queso mozzarella rallado y lo vamos a esparcir por encima de toda nuestra base igual, encima de todo nuestro pollo para que todo nos quede bien cubierto. Y una vez veamos que ya hayamos cubierto todo, vamos a empezar a echar la tocineta. Una vez estemos echando la tocineta, lo que vamos a hacer es cubrir todos los espacios, echarlo por todo lado para que de esta manera nos quede compacto, tanto el pollo, el queso y la tocineta. Cuando ya tengamos todo listo, lo vamos a llevar al horno durante 10 minutos a 180 grados para que el horno fusione todos los ingredientes y nos quede esta maravilla que están viendo en pantalla. Como podemos ver, nos queda una pizza totalmente deliciosa con los ingredientes totalmente unidos, el queso gratinado, nos queda una textura fácil para cortar, para disfrutar, para compartir en familia, para poder disfrutar en cualquier lugar y cualquier ocasión. Lo más importante es que viene sin ningún tipo de harinas, ni azúcar, ni almidón. Es algo totalmente saludable, natural, que te va a ayudar a perder peso, que te va a ayudar a tener tus niveles de glucosa totalmente estables y lo más importante es que te va a tener lleno por bastante tiempo porque la combinación del pollo, el brócoli, el queso y demás, eso hace que quedemos muy llenos y con una sola porción sea suficiente para un almuerzo o una cena. Empezamos rallando un calabacín. Yo utilizo el procesador de alimentos porque es más rápido, pero también pueden usar un rallador normal sin problema. Una vez que tengamos el calabacín rallado, lo colocamos en un colador y lo dejamos escurrir durante unos minutos. Esto es importante para eliminar el exceso de agua que contiene el calabacín y que nuestra base quede firme. Después de esto, cuando ya hayamos escurrido muy bien el calabacín, lo vamos a agregar a un recipiente grande. Vamos a añadir 2 huevos y 100 gramos de queso mozzarella rallado, aunque pueden usar el queso que a ustedes más les guste. Es importante revolver muy bien todos los ingredientes hasta que se integren completamente y tengamos una mezcla
mezcla homogénea. Esta será la base de nuestro rollo, así que necesitamos que todos los ingredientes queden bien distribuidos para que tenga una consistencia adecuada. Después de esto, cuando ya hayamos mezclado todo muy bien, vamos a trasladar toda la mezcla a un molde previamente forrado con papel vegetal o papel mantequilla. Extendemos la mezcla de manera uniforme por toda la superficie del molde, asegurándonos de que quede pareja y bien distribuida. Es fundamental que el grosor sea uniforme para que se cocine de manera homogénea. Una vez que tengamos la mezcla bien esparcida, llevamos el molde al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 30 minutos, hasta que esté bien dorada y firme al tacto. Mientras se hornea, podemos ir preparando los ingredientes del relleno, que es media lechuga, la cual vamos a cortar en tiras finas, las cuales le van a aportar frescura y esa textura crujiente a nuestro rollo. Después de esto, cortamos también un tomate en rodajas delgadas, no muy gruesas. Es importante que las rodajas sean uniformes para que el rollo quede parejo y sea fácil de enrollar. Cuando hayamos hecho todas las rodajas de tomate, sacamos el molde del horno y dejamos enfriar ligeramente, y cuando ya esté un poco frío, esparcimos 50 gramos de queso crema por toda la superficie de la base que acabamos de hornear, ya que necesitamos cubrir bien todos los espacios para que el relleno se adhiera correctamente y tenga sabor en cada bocado. Después de esto, agregamos en la parte superior las tiras de lechuga que preparamos anteriormente. Más abajo colocamos las rodajitas de tomate en fila horizontal de manera ordenada, y finalmente añadimos las tiras de jamón serrano, aunque también pueden usar pechuga de pollo desmenuzada o el relleno que más les guste. Lo importante es distribuir todo de forma pareja. Después de esto, llegamos al momento más delicado, que es enrollar nuestro rollo. Comenzamos desde la parte superior y vamos enrollando hacia abajo con mucho cuidado. Es importante ir despegando el papel vegetal gradualmente para que no se pegue y nos quede un rollo perfecto. Nos tomamos nuestro tiempo en este paso porque es fundamental para que no se rompa. Enrollamos con firmeza pero sin apretar demasiado para que mantenga su forma. Después de esto, como pueden ver, nos queda un rollo perfecto. Ahora lo cortamos por la mitad, mostramos todo el relleno que tiene por dentro y miren qué colorido apetitoso se ve, con todas las capas bien definidas, el queso crema, la lechuga fresca, el tomate y el jamón. Si quieren saber cómo hacer keto correctamente, en mi planificador de 30 días que está en la descripción, tienen el sistema completo para dominar la dieta keto de manera efectiva. Probamos nuestro rollo, como pueden comprobar, tiene una textura suave por fuera, crujiente por la lechuga y muy sabroso. Primero empezamos tomando un calabacín y le vamos a cortar las esquinas para después proceder a cortarlo por la mitad. El calabacín es el que vamos a mezclar con la carne para que nos dé una consistencia y nos dé un relleno bien delicioso para nuestra lasaña. Una vez hayamos partido el calabacín en la mitad, lo que vamos a hacer es pelarlo con un pelador o con un cuchillo, con lo que ustedes deseen, para poder empezar a cortarlo en cuadritos. Es muy importante cortarlo en cuadritos pequeños para que sea muy fácil a la hora de poder mezclarlo con nuestra carne, para que de esta manera quede un sabor delicioso, ya que el calabacín le aporta un poco de dulzor, totalmente natural obviamente, sin carbohidratos, pero le da ese contraste entre un poquitico dulce y la combinación de la carne. Una vez tengamos picado el calabacín en cuadritos, lo vamos a guardar aparte para usarlo más adelante. Después de esto vamos a hacer lo mismo con un tomate para hacer nuestra salsa, que es la que vamos a integrar con nuestra carne también, para darle ese sabor y esa tonalidad mucho más deliciosa. Una vez tengamos el tomate en cuadritos, lo que vamos a hacer es buscar un procesador de alimentos y vamos a echar todo el tomate ahí para poderlo licuar. No necesitamos echarle agua ni nada porque necesitamos que nos quede como una base o una crema. Igual el tomate ya bota su propia agua. A este tomate le vamos a echar lo que es orégano, tomillo, le vamos a echar un poquito de sal y le vamos a echar un poquito de ajo para que de esta manera nos quede un sabor consistente. Después de esto vamos a coger en un sartén y vamos a echar un chorro de aceite de oliva. Después de esto vamos a triturar un diente de ajo y vamos a revolverlo hasta que dore un poquito. Es muy importante que dore y no que se queme, porque si se quema ya nos va a dar un sabor desagradable. Una vez esté doradito, lo que vamos a hacer es integrar el calabacín que ya habíamos cortado en cuadritos, y lo que vamos a hacer es empezar a revolverlo con nuestro ajo. Lo dejamos más o menos unos 6 o 7 minutos hasta que el calabacín ya tenga esta textura que es totalmente blandita y está un poco tirando a dorado. Después de esto lo que vamos a hacer es agregar nuestro tomate que acabamos de licuar, para que este tomate lo podamos integrar correctamente con el calabacín y con el ajo, para que así se potencie el sabor y haga que nuestro relleno quede más delicioso. Después de que ya veamos que el tomate también ha soltado un poco sus jugos y demás, vamos a echar la carne molida. La carne molida puede ser de res, de cerdo, de lo que ustedes prefieran. Cuando ya veamos que nuestra carne ya casi va a estar, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de sal, un poquito de pimentón rojo, un poquito de pimienta y un poquito de orégano. Lo vamos a revolver y lo vamos a dejar por 6 minutos y luego lo vamos a retirar del fuego para usarlo más adelante. Ahora vamos a hacer nuestra salsa bechamel, que para eso vamos a usar 250 mililitros de crema de leche, vamos a utilizar una cucharada de queso crema, vamos a usar una cucharada de mantequilla, también vamos a usar lo que es sal y pimienta para que nos dé el sabor.
Lo importante de esto es revolverlo y revolverlo bien hasta que no nos quede ningún grumo, ya que esta va a ser la salsa que vamos a esparcir encima de nuestra carne. Cuando ya veamos que está lista, la retiramos del fuego y la conservamos para usar más adelante. Ahora vamos a ir con nuestra base de la lasaña, que es los huevos. Vamos a batir 5 huevos, batirlos muy bien para empezar a hacer unas tortillas. Cuando tengamos ya bien batidos los huevos, lo que vamos a hacer es, en un sartén con un poquito de mantequilla, vamos a empezar a echar nuestra mezcla de huevos que hicimos y vamos a empezar a hacer unas pequeñas tortillas. Lo recomendable es que hagamos 3 mínimo para que de esta manera podamos tener la capa de abajo, la del medio y la de encima. Cuando ya veamos que las tortillas están, las retiramos del fuego y ahora vamos a pasar con el armado de nuestra lasaña. Para esto vamos a colocar una tortilla en el fondo y si no cubre totalmente el molde vamos a usar media de la otra. Luego vamos a empezar a echar varias cucharadas de carne hasta que veamos que quede totalmente cubierta la base de huevo que hicimos. Y después de esto vamos a empezar a echarle nuestras cucharaditas de nuestra salsa bechamel keto. Entonces cuando le echemos ya la salsa bechamel keto, lo que vamos a hacer es encima colocar lonchas de queso, del queso que ustedes prefieran, puede ser doble crema, gouda, feta, el que ustedes quieran. Lo importante es que sea un queso que sea totalmente natural y que no tenga ningún tipo de almidón. Una vez hayamos colocado los quesos, vamos a colocar nuestra otra capa de huevo. Luego vamos a colocar nuevamente varias cucharadas de carne, de nuestro relleno de carne con calabacín, para que cubra totalmente la nueva capa de huevo. Y después de esto vamos a empezar a echar varias cucharadas de nuestra salsa bechamel. Lo más importante es que podamos esparcir todo muy bien para que todo quede totalmente integrado. Esta salsa bechamel le va a dar un sabor delicioso, un sabor cremoso, rico, ya que le aporta mucho sabor lo que es el queso crema, la crema de leche y la mantequilla. Una vez ya tengamos cubierto con la salsa bechamel, lo que vamos a hacer es colocar otras lonchas de queso por encima y por último vamos a colocar la última capa de huevo que nos quedó. Después de esto vamos a llevarlo al horno durante 6 minutos a 200 grados, que es simplemente para que se derrita el queso, y de esta manera ya podemos ver cómo nos queda nuestra lasaña. Aquí podemos ver que nuestra lasaña nos quedó totalmente deliciosa, el queso está totalmente derretido, es algo delicioso, el sabor del huevo, como no le echamos ni sal ni nada, va a quedar totalmente neutro, así como el sabor de la pasta, y de esta manera nos va a quedar una lasaña totalmente espectacular, deliciosa, saludable, sin harinas y sin ningún tipo de complicaciones. Ideal para compartir con cualquier familiar, en cualquier ocasión, para un almuerzo rápido, sencillo. Esta es una receta espectacular para cualquier ocasión, no sube la glucosa y te mantiene sano. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pimentón en cuadritos. Puede ser un pimentón verde, rojo o amarillo, el que ustedes deseen, no tiene que ser específicamente verde. El pimentón que ustedes deseen, o si no quieren pimentón pueden hacerlo con chile, con lo que ustedes deseen. Después de que hayamos cortado el pimentón en cuadritos y lo separemos en un bol, vamos a rallar lo que son 2 tomates. Yo lo parto en 4 partes para que de esta manera me quede mucho más fácil rallarlo. Una vez hayamos rallado los 2 tomates, lo que vamos a hacer es separarlos en un bol y dejarlos para usarlo más adelante. Luego en un sartén vamos a agregar una cucharada de mantequilla o vamos a agregar manteca de cerdo o aceite de aguacate, lo que ustedes prefieran y que tengan a su alcance, para poder incorporar después el pimentón que hemos cortado en cuadritos y de esta manera poder hacer que se empiecen a cocinar poco a poco. Es muy importante que esté a fuego medio para que no se nos vaya a quemar ni la mantequilla ni el pimentón y de esta manera nos quede una consistencia deliciosa y no nos queden sabores ni amargos ni no deseados. Una vez hayamos revuelto bien el pimentón con la mantequilla, lo dejamos ahí más o menos unos 3 o 4 minutos hasta que empiece a tener un tono un poco blandito y después de esto vamos a agregar lo que son 2 ajos machacados. Agregamos los 2 ajos machacados y lo que vamos a hacer es empezar a revolver para que se integre el sabor del ajo con el sabor del pimentón y de esta manera nos quede un sabor mucho más potente y fresco. Y ahí es donde vamos a agregar 500 gramos de carne molida, picada o como la conozcan en su país. Esta carne puede ser de cerdo, de res, de pollo, de lo que ustedes deseen. Lo importante es que sea totalmente natural, que sea 100% carne. Una vez lo hayamos agregado, lo que vamos a hacer es revolverlo y vamos a esperar hasta que pierda el tono rojo de la carne y de ahí le vamos a agregar lo que es una cucharadita de comino, le vamos a agregar media cucharada de pimentón, vamos a agregar también media cucharadita de pimienta, vamos a agregar media cucharadita de sal y lo que vamos a hacer es revolver todo para que se integre de una manera correcta y todos los sabores queden esparcidos por toda la mezcla que estamos haciendo. Después de esto, cuando hayamos revuelto todo, lo vamos a dejar más o menos durante 1 minuto y cuando ya veamos que esté todo consistente y todo compacto, vamos a agregar lo que es el tomate que habíamos rallado anteriormente, lo vamos a agregar, vamos a revolverlo para que se integre bien con todo, para que nos dé esa jugosidad y para que de esta manera el relleno
quede totalmente suave y delicioso. Vemos cómo nos queda la consistencia, que nos queda una consistencia totalmente unida, todo compacto, y lo vamos a retirar del fuego. Después de esto lo que vamos a hacer es, en un sartén a fuego bajo, vamos a agregar una tortilla keto, la vamos a agregar al sartén, vamos a agregar lo que es queso rallado, puede ser queso mozzarella, queso fresco, queso campesino, el queso que ustedes deseen que derrita. Lo importante es que sea un queso natural. Vamos a agregar el relleno que habíamos preparado anteriormente de la carne, van a echarle a cada tortilla, vamos a doblarla y vamos a presionar un poco para que el queso quede totalmente unido con la mezcla que le acabamos de agregar. Si se nos llega a salir un poco de relleno, simplemente con la cuchara o la espátula que estemos usando, movemos el relleno hacia adentro para que se integre con el queso que se está derritiendo y de esta manera vuelva a quedar unido todo. Una vez veamos que haya pasado más o menos un minuto, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra quesadilla para que dore por el otro lado. En este paso puede que se nos salga un poco el relleno y no hay ningún inconveniente. También vamos a coger con nuestra espátula y la vamos a integrar nuevamente, vamos a llevar el relleno dentro de la quesadilla para que de esta manera ya nos quede totalmente unido nuevamente, y después de unos 30 segundos lo retiramos del fuego y como podemos ver aquí en pantalla, este es el resultado de nuestra quesadilla. Esta quesadilla es totalmente saludable, libre de harinas, de glucosa, es totalmente energética, tiene un alto contenido de proteína. Esta es la base de la receta, ustedes la pueden personalizar a su manera. Si le quieren agregar chile, si le quieren agregar cualquier ingrediente que ustedes deseen y que prefieran en su cocina, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Lo primero que vamos a hacer es vaciar todo el aguacate en un bol y lo vamos a triturar con un tenedor hasta que esté como puré. El aguacate es una grasa saludable increíble que nos va a aportar omega 3, potasio y vitamina K. Tiene prácticamente cero carbohidratos, solo 2 gramos netos por cada 100 gramos de aguacate. Perfecto para mantenernos en cetosis. Vamos triturando bien para que no nos queden grumos, porque esto va a ser la base de nuestra tortilla. El aguacate también nos va a dar esa textura cremosa y ese sabor delicioso que necesitamos. Además, las grasas saludables del aguacate nos van a mantener saciados por mucho tiempo. Van a acelerar nuestro metabolismo y nos van a ayudar a quemar grasa corporal más rápido. Esta fruta también ayuda a reducir el colesterol malo y a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, porque no activa la insulina y hace que estemos muy saludables. Ahora vamos a agregar 2 huevos frescos al bol de aguacate. Agregamos media cucharadita de pimienta para darle sabor y también media cucharadita de sal para resaltar todos los sabores. Ahora vamos a revolver muy bien toda esta mezcla. Los huevos nos van a aportar proteína de alta calidad, prácticamente cero carbohidratos y todas las vitaminas del complejo B. Cada huevo tiene aproximadamente 6 gramos de proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Esta combinación de aguacate con huevo es perfecta para el desayuno keto, porque nos da grasas saludables, proteínas y cero azúcar. Vamos mezclando bien para que se integren todos los ingredientes y nos quede una mezcla homogénea. Los huevos también contienen colina, que es fundamental para el funcionamiento del cerebro y la memoria. Lo importante es que al usar estos ingredientes vamos a mejorar no solamente nuestra salud y mucho más beneficios para nuestra salud. Ahora con una cuchara vamos a eliminar cualquier grumo que haya quedado en la mezcla para que nuestra tortilla quede perfecta y sin texturas raras que puedan arruinar el resultado final. Vamos a untar nuestro sartén con manteca de cerdo o aceite de oliva, ambas son grasas keto perfectas. Vertemos la mitad de la mezcla en el sartén a fuego bajo. Esparcimos muy bien la mezcla dentro del sartén para que nos quede una tortilla parejita. Es importante que sea a fuego bajo para que se cocine bien por dentro y no se nos queme. El fuego bajo permite que los huevos se cocinen lentamente y nos quede una textura perfecta. Esta tortilla tiene aproximadamente 3 gramos de carbohidratos netos en total, ideal para mantenernos en cetosis profunda. Las grasas del aguacate se van calentando y liberando todos esos sabores deliciosos que van a hacer que esta tortilla sea increíble. Miren cómo se va cocinando lentamente, formando esa base perfecta que va a sostener todos nuestros ingredientes que vamos a agregar posteriormente en los siguientes pasos. Tapamos y dejamos cocinar por 3 minutos. Después de los 3 minutos destapamos para ver cómo va y ahora le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado y lo dejamos cocinar otro minuto más. Vean que color tan doradito nos quedó, esa textura perfecta que solo conseguimos con ingredientes keto naturales. Ustedes si quieren lo pueden dejar un minuto o el tiempo que ustedes prefieran, depende si les gusta que quede un poquito más seca. Si quieren que quede un poco húmeda lo pueden dejar menos tiempo, 30 segundos es suficiente. Agregamos 50 gramos de queso crema encima de toda la tortilla, cubriendo todos los espacios. El queso crema tiene prácticamente cero carbohidratos y nos aporta grasas saludables y proteína. Vamos esparciéndolo bien para que cada bocado tenga ese sabor cremoso, delicioso, y el queso crema también nos va a ayudar a que todos los ingredientes se peguen bien cuando enrollemos nuestra tortilla keto. Esto nos aporta calcio, vitamina A y mucha más proteína. Ahora agregamos 50 gramos de espinaca fresca cubriendo todos los espacios. La espinaca es súper baja en carbohidratos y rica en hierro, magnesio y vitaminas. Una vez hayamos agregado toda la espinaca, vamos a agregar una lata pequeña de atún encima de la tortilla.
El atún es importante que sea en agua porque así no nos va a dar esa grasa adicional y va a ser mucho más fácil de manejar. El atún nos da proteína pura, omega 3 y prácticamente cero carbohidratos. Ahora, cuando hayamos agregado ya todos los ingredientes, vamos a enrollar nuestra tortilla con mucho cuidado para que no se nos rompa. Miren qué fácil se enrolla y cómo quedan todos los ingredientes perfectamente distribuidos. Esta tortilla nos va a mantener llenos por horas porque tiene grasas saludables, proteínas de calidad y prácticamente cero carbohidratos netos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un calabacín grande, mediano, pequeño, como ustedes prefieran. Vamos a cortarle las esquinas y luego lo vamos a partir por la mitad, para que de esta manera nos quede mucho más fácil después hacer nuestros espaguetis de calabacín. Vamos a cortar en tiras no tan gruesas todo el calabacín para que después sea mucho más fácil hacer nuestros espaguetis. Una vez ya tengamos cortadas nuestras tiras, lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestros espaguetis. Vamos a cortarlo de manera uniforme, que no quede ni muy grueso ni muy delgado, para que de esta manera sea mucho más fácil de cocinar al momento de echarlo en el sartén. Una vez ya tengamos listos nuestros espaguetis de calabacín, lo que vamos a hacer es separarlo en un bol y vamos a ir con el siguiente paso, que es cortar un tomate a la mitad. Vamos a cortarlo a la mitad y después lo vamos a empezar a cortar en cuadritos. Ideal que los cuadritos sean pequeños para que también sea fácil de cocinar. Y una vez lo tengamos ya cortado, lo que vamos a hacer es separarlo en un bol, así como lo están viendo en la pantalla. Una vez ya hayamos separado lo que es el calabacín y el tomate, vamos a agregar en un sartén una cucharada de mantequilla y vamos a agregar un diente de ajo, ya sea machacado, triturado, como ustedes lo prefieran, y lo vamos a empezar a remover hasta que se dore un poco. Una vez esté dorado, vamos a agregar 2 chorizos sin piel a nuestro sartén y lo que vamos a hacer es desmenuzarlo para que de esta manera bote todos los jugos que tiene nuestro chorizo. El chorizo tiene que ser un chorizo natural, ideal que sea de carnicería, que es elaborado por ellos mismos y no tiene ningún tipo de conservante ni otro tipo de harina ni almidón. Luego, cuando ya el chorizo esté un poco dorado, vamos a agregar el tomate que habíamos picado anteriormente y vamos a empezar a revolver para que se integre bien con los jugos del chorizo y de esta manera quede todo totalmente uniforme y absorba el sabor. Vamos a agregar nuestro calabacín, vamos a tapar y una vez lo tapemos durante 2 minutos, vamos a destaparlo y vamos a empezar a revolver para que no se nos vaya a quemar nuestra preparación. Después de esto vamos a agregar sal y pimienta al gusto. Yo utilizo media cucharada, ustedes pueden usar la sal que ustedes deseen y vamos a empezar a revolver para que se integre muy bien el calabacín, el tomate y el chorizo con la sal y la pimienta que acabamos de agregar. Recuerden que esta preparación es muy importante hacerla a fuego medio para que así no se nos vaya a quemar ni el calabacín, ni el tomate, ni el chorizo y podamos tener todos los sabores y toda la textura perfecta. Una vez hayamos revuelto todo, vamos a taparlo durante unos 2 o 3 minutos más y luego vamos a destapar y vamos a agregar 100 gramos de queso mozzarella o el queso que ustedes prefieran. Yo utilizo ese porque es el que más me gusta, el que para mí es el que más estira, pero ustedes pueden usar el queso que ustedes deseen siempre y cuando sea natural. Una vez el queso se haya integrado de manera perfecta con nuestro espagueti de calabacín, podemos retirar del fuego y decorar como nos guste más. Yo en este caso voy a agregar orégano a mi preparación porque me gusta mucho el sabor que le da y podemos ver cómo queda esta deliciosa pasta de calabacín. Una deliciosa pasta libre de carbohidratos, libre de cualquier tipo de almidón, de harinas, que va a cuidar tu salud, que va a hacer que pierdas peso y que te va a tener muy saciado. Lo importante de esta receta es que es totalmente saludable para personas diabéticas, para personas celíacas y para personas que simplemente quieren cuidar su salud. Lo primero que vamos a hacer es usar 2 pechugas de pollo y la vamos a llevar a cocinar con tomillo, comino, orégano, ajo, cebolla en polvo, pimentón en polvo y lo vamos a dejar en olla a presión 20 minutos y si la cocinamos normalmente 40 minutos. Mientras cocina vamos a colocar a hervir agua y en esa agua vamos a colocar 4 huevos y lo vamos a dejar por 15 minutos para que nos quede la textura perfecta que necesitamos para nuestra ensalada. Recuerden que los huevos los deben agregar una vez el agua esté hirviendo. Después de que ya estén los huevos los vamos a separar y lo vamos a echar en agua fría. Después vamos a cortar 100 gramos de lechuga, los cuales vamos a cortar finamente en cuadritos para que se pueda integrar muy bien con los demás ingredientes de nuestra ensalada. Una vez lo tengamos en cuadritos, así como lo están viendo en pantalla, vamos a separarlos en un bol y vamos a ir a cortar 6 lonchas de jamón natural, o si no puedes conseguir jamón natural que no tenga almidón de los que venden en las carnicerías, vamos a usar lo que es bacon o una lata de atún, lo que tú prefieras y te guste más. Una vez hayamos cortado el jamón en cuadritos, vamos a separarlo también y vamos a ir a cortar en cuadros pequeños lo que son los huevos que habíamos cocinado. Una vez cortemos los huevos en cuadritos, es importante que estén muy bien cortados, así como ven en pantalla, y los separamos también en un bol. Cuando los hayamos cortado y los hayamos separado en un bol, vamos a ir con la pechuga. Vamos a desmechar muy bien la pechuga en hebras finas para que podamos integrarlo muy bien con el resto de ingredientes. Una vez hayamos desmechado muy bien la pechuga, vamos a ir con el siguiente paso, que es agregarla en un bol
y también vamos a agregar el jamón, vamos a agregar la lechuga que habíamos cortado. Recuerda suscribirte y darle like para no perderte ninguna receta. Y vamos a agregar los huevos que habíamos cortado anteriormente. En este punto vamos a usar 100 gramos de queso mozzarella fresco o el queso que ustedes deseen. Puede ser queso fresco, queso mozzarella, queso parmesano, el queso que a ustedes más les guste lo pueden utilizar. Lo importante es que sea un queso totalmente natural, libre de harinas, de almidones y de cualquier tipo de químico. Después de que lo hayamos agregado, vamos a empezar a revolver muy bien nuestros ingredientes de la ensalada. Los vamos a revolver muy bien, de manera que nos quede todo totalmente unido. Así como lo están viendo en pantalla, nos debe quedar la textura todo totalmente unido. Después de que hayamos ya mezclado todo y revuelto todo, vamos a ir con el paso de la crema que le vamos a agregar a nuestra ensalada deliciosa. Para eso vamos a utilizar 200 gramos de queso crema, vamos a utilizar media cucharada de sal, también vamos a agregarle media cucharada de pimentón en polvo y vamos a agregar 100 gramos de mantequilla derretida. Una vez hayamos agregado todo esto en el bol, vamos a revolver muy bien para que se integre todo perfectamente y nos quede una crema suave y deliciosa. Cuando ya tengamos bien diluido el queso crema, vamos a agregarlo a nuestro bol donde teníamos todos los ingredientes anteriores y vamos a empezar a revolver muy bien. Este punto es importante, ya que revolviendo muy bien vamos a garantizar de que toda nuestra ensalada quede con todo el sabor y con toda la cremosidad que nos da este queso crema, la mantequilla y la sal. Después de que lo hayamos integrado todo muy bien, vamos a servirlo. Lo podemos servir en un molde redondo. Yo por ejemplo tengo un molde redondo, lo podemos servir ahí, le podemos echar un poco de perejil por encima, eso ya va en gusto de cada persona. Y después de esto podemos ver que nos queda una deliciosa ensalada de pollo, alta en proteínas, libre de carbohidratos, libre de cualquier tipo de harina, de almidón, perfecta para cualquier ocasión, para personas celíacas, diabéticas, personas que tienen problemas renales, para cualquier persona que tiene cualquier inconveniente de salud y que quiere bajar de peso. Esta es la receta ideal porque es perfecta para comer en almuerzo, en cena, en desayuno, el momento del día que tú quieras. Es totalmente alta en proteína, muy fresca, deliciosa y lo mejor de todo es que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Lo primero que vamos a hacer es moler 90 gramos de chicharrón en nuestra procesadora, licuadora o lo que tengamos. Este chicharrón tiene que ser natural, no tiene que ser con almidones, ni harinas, ni nada. Igual en mi canal yo tengo un video que por aquí arriba se los voy a estar dejando, donde les enseño a hacer chicharrón totalmente natural a partir de la piel del cerdo. Tenemos que hacer que este chicharrón quede totalmente molido porque es la base de nuestras tortillas, ya que es la que va a reemplazar directamente la harina de trigo, que es con la que tradicionalmente se hace, o la harina de maíz. Entonces tenemos que dejar la consistencia bien molida para que nos quede como una especie de harina. Lo mejor de todo es que es totalmente saludable y libre de cualquier tipo de almidón y glucosa. Después de esto lo que vamos a hacer es echar los 90 gramos de chicharrón molido en un bol para después proceder a echarle 2 huevos, que es los que vamos a utilizar para poder hacer que nuestra mezcla quede totalmente homogénea. Una vez echemos los 2 huevos en el bol, lo que vamos a hacer es empezar a revolver para que se integre totalmente con el chicharrón y nos quede como una especie de masa. Después de esto lo que vamos a hacer es agregar 80 mililitros de crema de leche. Tiene que ser crema de leche natural también, que no tenga ningún tipo de azúcar, ningún tipo de sabor. Normalmente es 35% de grasa. Tiene que ser crema de leche natural. La vamos a agregar y vamos a empezar a revolver. Vamos a empezar a revolver para que nos quede una consistencia muy bien. Y cuando veamos que ya esté todo totalmente integrado, que veamos que ya la crema de leche ha perdido el color blanco y ya la masa está totalmente amarilla nuevamente, vamos a agregar otros 90 gramos de chicharrón molido para que de esta manera la masa quede aún más consistente. Una vez hayamos agregado los 90 gramos de chicharrón molido, vamos a empezar a revolver nuevamente hasta que la masa nos quede consistente, nos quede una masa homogénea y nos quede manejable, así como pueden ver en el video. Lo que vamos a hacer es agregar un huevo más para que nos dé la consistencia final. De esta manera, con este huevo que le agregamos, podemos ver que al apretarla y hacer la bolita nos queda perfecta. Después de esto lo que vamos a hacer es buscar una pataconera, una tortillera, o si tienen un plato plano también lo pueden usar. Después de esto lo que vamos a hacer es una bola de un tamaño mediano para que tampoco al aplastarla se nos vaya a salir del molde que vayamos a usar. Yo lo que hago es aplanarla 2 veces para que quede de manera uniforme, para que quede totalmente plana por todo lado y no quede como una parte más gruesa que otra. Como pueden ver, la preparación es muy rápida, se puede hacer sin ningún inconveniente, en menos de 3 minutos la podemos hacer. Esta tortilla es muy importante porque tiene 0 gramos de carbohidratos, no tiene ningún tipo de glucosa, no tiene ningún tipo de almidón ni de harina. Es ideal para diabéticos, para cualquier persona, para personas que son celíacas, para personas que son diabéticas, para personas que hacen la dieta keto limpia, que quieren bajar de peso mientras comen saludable. Después de que ya la hayamos aplanado, lo que vamos a hacer es en un sartén a fuego bajo, lo más bajo que puedan, vamos a colocar nuestra tortilla y vamos a dejar que esté unos 3 minutos por cada lado, para que de esta manera se selle, se integre lo que es el huevo con la crema de leche, con el chicharrón y nos quede una consistencia perfecta. Una vez lo
retiremos del fuego, podemos ver que nuestra tortilla quedó de una manera perfecta. Una consistencia elástica que se puede manejar muy bien, que se puede doblar, que se puede utilizar para hacer tacos, quesadillas, para hacer burritos, para hacer wraps, lo que ustedes deseen. Es una muy buena base de tortilla para que la podamos utilizar cuando queramos. De esta mezcla que hicimos sale más o menos unas 8 a 9 tortillas. Lo primero que vamos a hacer es cortar un coliflor en la mitad. Tiene que ser un coliflor que sea de un tamaño entre mediano y grande. Lo vamos a cortar en la mitad y vamos a quitarle todo lo que son las ramas, el tallo, todo lo que tenga el coliflor por la parte exterior. Después de esto, lo que vamos a hacer, una vez ya hayamos retirado todas las ramas, lo vamos a trocear por pedazos y lo vamos a echar en nuestro procesador de alimentos. Esta parte es muy importante, ya que tenemos que procesar muy bien el coliflor para que nos dé el resultado similar al arroz. Lo podemos hacer en licuadora o rallado, como ustedes prefieran. Lo importante es que el coliflor nos quede con una textura totalmente uniforme y que no queden grumos ni pedazos grandes. Vamos a empezar a procesarlo y después de que ya lo tengamos procesado, vemos cómo nos queda la textura de nuestro coliflor. Una textura totalmente uniforme, pareja y consistente, la cual nos va a permitir que este arroz quede delicioso. Una vez ya lo hayamos procesado, vamos a separarlo en un bowl o en un plato y lo vamos a dejar aparte para usarlo más adelante. Después vamos a usar un sartén con una cuchara de mantequilla y vamos a empezar a revolver. Vamos a empezar a revolverla y esparcirla por todo el sartén para que no se nos vaya a pegar ni a quemar nada. Una vez hayamos tenido esparcida totalmente la mantequilla, vamos con un diente de ajo machacado, el cual también vamos a revolver para que no se nos vaya a quemar. Necesitamos que nos quede dorado, pero que no se nos vaya a quemar. Una vez esté dorado, vamos a agregar lo que es la sal y la pimienta. Vamos a echar media cucharada de sal y media cucharada de pimienta para poderle dar nuestro sabor y nuestro toque a nuestro arroz. Con esto va a ser suficiente, no vamos a necesitar integrar más sal ni nada más durante el proceso, ya que con esta sal es suficiente. Después de esto vamos a agregar lo que es el coliflor que habíamos procesado previamente y vamos a empezar a revolver para que tome el sabor del ajo, de la pimienta y de la mantequilla. Vamos a revolverlo y lo vamos a dejar por 5 minutos y luego vamos a ver que ya nos queda un poco cocido. Después de esto, ya cuando esté bien cocido el coliflor, vamos a separarlo nuevamente en un bowl o en un plato y lo vamos a dejar para más adelante. Después, en una olla con agua vamos a echar una cucharada de orégano y una cucharada de tomillo para llevar a cocinar nuestras 2 pechugas a fuego alto durante 30 minutos en olla a presión, o lo vamos a llevar durante unos 40 minutos en una olla normal. Vamos a usar un pimentón rojo grande y lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. Tienen que ser cuadritos muy pequeños para que puedan ablandarse y darnos esa textura deliciosa. Cuando ya la pechuga esté lista, la vamos a sacar y vamos a empezar a desmecharla. Yo personalmente la desmecho con los dedos, apretando, haciendo presión, como cuando estamos desbaratando algo, así lo hago yo porque así me parece que es mucho más fácil y de esa manera quedan las hebras muy bien. Entonces, lo apretamos hasta que quede bien desmechado y cuando ya tengamos todo el pollo desmechado, lo vamos a llevar nuevamente aparte en un plato o en un bol para usarlo más adelante. Después vamos a usar 4 chorizos sin piel. Los chorizos tienen que ser totalmente naturales, de los que hacen los carniceros, no de los que venden empacados ni envasados, no. Tienen que ser totalmente naturales. Vamos a usar 4 pero sin la piel, solamente la parte de adentro. Cuando ya tengamos los 4 chorizos sin la parte de adentro, vamos a llevarlo a un sartén con una cucharada de mantequilla, lo vamos a echar y vamos a empezar a desbaratarlos para que empiecen a volverse migas. Una vez ya veamos que nuestro chorizo está vuelto miga, lo que vamos a hacer es integrar el pimentón que habíamos cortado en cuadritos anteriormente. Es importante que estemos revolviendo para que el pimentón no se nos vaya a quemar y tampoco el chorizo. Entonces, una vez que ya hayamos revuelto y veamos que ya esté todo integrado, lo dejamos unos 5 minuticos para que el pimentón se ablande y suelte todo su jugo. Cuando ya veamos que el pimentón está un poco blando, vamos a agregar el pollo que acabamos de desmechar y vamos a hacer el mismo proceso. Agregamos el pollo desmechado, revolvemos hasta que veamos que todo quede consistente, uniforme, para que el pollo absorba todos los sabores y todo el aroma de lo que es el ajo, el chorizo y también del pimentón. Y cuando ya veamos que esté bien revuelto, también lo dejamos unos 5 minutos para que absorba bien todos los sabores. Cuando veamos que ya está todo blandito y que ya está todo bien integrado, vamos a ir con el paso final, que es agregar el arroz de coliflor que habíamos realizado antes. Lo agregamos y empezamos a revolver también para que se integre todo. Revolvemos muy bien para que todo quede uniforme, para que todas las partes de coliflor queden unidas con nuestro chorizo, el pollo, con el pimentón y así nos dé una textura y un sabor delicioso. Una vez hayamos revuelto, también lo vamos a dejar unos 4 minuticos para que termine de integrarse todo y suelte todos los sabores y se una todo perfectamente. Cuando ya veamos que esté todo integrado y todo perfectamente unido, vamos a retirar el sartén del fuego y lo que vamos a hacer es, en un cuenco pequeño o en un bol que sea hondo, vamos a echar nuestras cucharadas de arroz y luego cuando ya esté todo lleno vamos a
presionarlo para poder servirlo y tener esta presentación espectacular. Para eso, cuando ya tengamos el cuenco lleno, lo que vamos a hacer es colocarle un plato encima, no al revés, no el cuenco encima del plato, no, sino el plato encima del cuenco como si fuese una tapa, y luego vamos a girarlo. Una vez lo giremos en el plato sería la base, y lo que vamos a hacer es retirar lentamente y con cuidado el cuenco para que nos quede esta forma espectacular de bolita y así podamos tener nuestro plato terminado. 2 pechugas de pollo, las cuales vamos a sazonar con ajo, orégano y cebolla en polvo. Una vez hayamos agregado estos condimentos, lo vamos a llevar a la estufa durante unos 20 minutos en olla a presión o 40 minutos en una olla normal. Después de que ya haya estado la pechuga, vamos a empezar a desmecharla. Este punto es muy importante porque tenemos que hacer que el pollo quede en finas hebras, porque es la clave de nuestra preparación. Empezamos a desmechar muy bien, de una manera que quede así como están viendo en la pantalla, y después de esto, cuando ya hayamos desmechado muy bien nuestro pollo, vamos a ir con el siguiente paso, que es agregarlo en un bol, y luego vamos a agregar también 4 huevos. Cuando hayamos agregado los 4 huevos, vamos a agregar la cantidad suficiente de sal, que es media cucharada, y después de esto vamos a agregar 120 gramos de queso. El queso que ustedes vayan a usar es el queso que ustedes prefieran, puede ser queso mozzarella, queso doble crema, queso cuajada, el que a ustedes más les guste. Una vez hayamos agregado el queso en el bol, vamos a empezar a revolver muy bien todo para que quede muy bien integrado. Empezamos a revolver, y después de que hayamos revuelto y veamos que tiene una consistencia, que está todo totalmente unido, vamos a ir con el siguiente paso, que es engrasar un sartén que vamos a tener a fuego medio. Vamos a engrasarlo con aceite de oliva, mantequilla o manteca de cerdo, lo que ustedes prefieran. En este caso yo lo estoy engrasando con aceite de oliva porque es un aceite de oliva suave, el cual no se oxida como el aceite de oliva extra virgen. Después de que hayamos engrasado bien el sartén, vamos a empezar a agregar poco a poco los montoncitos de nuestra mezcla de pollo con huevo y queso, y vamos a empezar a armar las pequeñas tortitas. Es muy importante que las tortitas, si ustedes las quieren más delgadas o más gruesas, la hagan a su gusto. A mí, por ejemplo, me gusta que las tortitas queden no tan delgadas, para que de esta manera queden un poco más consistentes, y de estas 2 pechugas nos salen fácilmente 6 tortas, las cuales con una cada persona quedan totalmente desayunados o cenados, y para el almuerzo puede ser un complemento para nuestra preparación. Después de que hayamos acomodado muy bien los montoncitos y tengamos todo bien preparado, vamos a taparlo durante 3 minutos, y después de que hayan pasado los 3 minutos vamos a empezar a girar nuestras tortas. Podemos ver que en la parte de abajo ya nos quedó una costra de un colorcito muy doradito, el cual es totalmente perfecto para esta preparación. Empezamos a voltear torta por torta, y después de esto vamos a taparlo de nuevo 3 minutos para que terminen de hacerse. Una vez ya lo hayamos tapado los 3 minutos, podemos ver cómo nos quedan estas deliciosas tortas de pollo keto, las cuales son perfectas para cualquier ocasión, para un almuerzo, un desayuno, una cena, un aperitivo. Son totalmente saludables, libres de carbohidratos, libres de harina, se preparan muy rápido, muy fácil. Lo más importante es que esta preparación tiene todas las vitaminas y los minerales, ya que estamos combinando el huevo con el queso y el pollo, que son los que más nutrientes, vitaminas y grasas naturales tienen para tenernos totalmente saludables. Vamos a comenzar con el primer paso, que es tomar unos 90 gramos de chicharrón de cerdo o corteza de cerdo natural. La idea es meterlo en el procesador de alimentos o en la licuadora. Vamos a colocar el chicharrón y vamos a triturarlo bien hasta que quede todo muy pulverizado. Esto es lo que le va a dar una base diferente al pan y ayuda a que la mezcla tenga esa textura especial. Lo importante es que el chicharrón quede bien molido para que cuando lo empecemos a mezclar con los huevos quede totalmente uniforme la mezcla. Recuerden que el chicharrón tiene que ser 100% natural, no puede ser chicharrón con almidón o que esté mezclado con saborizantes, que barbecue, nada de eso. Tiene que ser 100% natural. Se puede conseguir en cualquier supermercado, carnicerías, en tiendas, donde ustedes quieran buscarlo, pero lo importante es que en los ingredientes solamente aparezca que está hecho con la piel del cerdo y con manteca de cerdo. Si está frito en aceites vegetales no nos sirve. Igual en mi canal de YouTube, aquí en este mismo canal está un video donde enseño a hacer chicharrón casero 100% natural y muy fácil, para que ustedes puedan tener su chicharrón natural. Vamos a incorporar los huevos de manera gradual. Para lograr una buena integración empezamos añadiendo 2 huevos. Con esos 2 huevos vamos a revolver bien de manera que el chicharrón y los huevos se unan de una forma homogénea. No importa si nos demoramos un poquito, lo importante es que no queden grumos y que la mezcla se vea parejita. Si te gusta esta receta, no dudes en darle like al video en este momento, suscribirte, que en mi canal tengo muchas más recetas keto, baja en carbohidratos, para cualquier persona que quiera cuidar su salud. Mientras revolvemos, les recuerdo que en mi canal tengo varias recetas keto, las cuales ustedes pueden aprovechar, que no tienen carbohidrato, no tienen harina ni nada, las cuales son pizza keto, causa limeña keto, arroz chino keto, empanada keto. Tengo muchas recetas.
Pero vamos a continuar aquí con la receta, que es el siguiente paso. Una vez hayamos integrado bien los 2 huevos, vamos a agregar la mantequilla. El siguiente paso es agregar la mantequilla derretida. Vamos a usar unos 20 gramos de mantequilla que ya deben haberla derretido previamente. La añadimos a la mezcla y mezclamos de nuevo, asegurándonos de que se integre completamente. La mantequilla lo que va a hacer es que le va a dar un toque de suavidad y va a ayudar a unir mejor todos los ingredientes. Mientras mezclamos, piensa en lo rico que se va a poner este pan, y si quieres recuerda también suscribirte para más recetas como esta. Una vez que la mantequilla ya se haya incorporado muy bien, es momento de continuar añadiendo los huevos poco a poco para fortalecer la textura de la masa. Agregamos otros 2 huevos a la preparación y mezcla con cuidado, revisando que todo se vaya uniendo de manera uniforme. Con este paso la mezcla empieza a espesar y a tener esa consistencia que veremos más adelante horneada en pequeños montoncitos. Y si ves que te está gustando la receta, dale otra vez like y compártelo con alguien que sepa disfrutar de la cocina. Que cuando sientas que la mezcla esté bien integrada, llega el momento de añadir los últimos huevos que faltan, y estos huevos hay que integrarlos con paciencia, revolviendo de nuevo la mezcla hasta que notes que todo está perfectamente unido. Cada huevo nuevo ayuda a darle firmeza a la masa, esencial para que después de hornear obtengamos unos pancitos con buena consistencia, listos para ser desmoldados y disfrutados. Con la mezcla lista prepararemos un molde para hornear. Vamos a cubrir el molde con el papel mantequilla o papel vegetal, lo que prefieras o como lo conozcas, para asegurarte de que el pan no se pegue y se desmolde fácil. A continuación, con una cuchara o espátula vamos a tomar pequeñas porciones de la preparación y vamos a ir formando montoncitos sobre el papel, procurando que estos montoncitos queden algo separados para que al hornearlo y se expandan un poco, no se vayan a pegar. Una vez hayamos acomodado bien todos los montoncitos en el molde, es hora de meterlo al horno. Vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a colocar el molde adentro. Vamos a dejar hornear durante 30 minutos. Durante este tiempo la masa se transformará en unos panes con una consistencia firme, doraditos y listos para acompañar tu sándwich, hamburguesas o simplemente disfrutar con un buen café. Cuando hayan pasado los 30 minutos sacamos el molde con cuidado, dejamos que se enfríe un poco antes de desmoldar para que los panes se mantengan intactos y con la mejor textura posible. Vamos a ver que quedan de una manera perfecta. Quedan crujientes por fuera con una textura firme y agradable en su interior. Esta receta es perfecta para quienes quieren buscar alternativas sin harinas y baja en carbohidratos, porque es completamente keto y también saludable para perder peso sin dejar de lado el placer de comer pan. Lo más importante es que tengas una alimentación bien saludable sin ningún tipo de harinas. Lo primero que vamos a hacer es cortar en cuadritos o bien finamente 50 gramos de espinaca, que son los que vamos a utilizar para el relleno de nuestra deliciosa pechuga. Puede ser espinaca baby o espinaca normal. Una vez hayamos cortado la espinaca, lo vamos a reservar aparte en un bol. También vamos a utilizar 100 gramos de panceta, de bacon, de tocineta o como lo conozcan en su país, y también lo vamos a cortar en cuadritos. Una vez lo tengamos cortado en cuadritos, también lo vamos a reservar aparte en un bol y vamos a ir con el siguiente paso, que es la mezcla de los ingredientes para el relleno. Vamos a colocar en un bol la espinaca, el bacon, y vamos a agregar 100 gramos de queso mozzarella o el queso que ustedes prefieran. También vamos a agregar especias al gusto: comino, pimienta, pimentón, un poco de ajo molido. Vamos a agregar también 100 gramos de queso crema que sea totalmente natural. Lo que vamos a hacer es empezar a revolver y a mezclar todo para que nos quede un relleno totalmente consistente y muy uniforme. Esta receta es para 2 o 3 pechugas máximo. Ya una vez lo tengamos mezclado, lo que vamos a hacer es separarlo y vamos a ir con el siguiente paso, que es la pechuga. Vamos a utilizar una pechuga y lo que vamos a hacer es abrirla totalmente en la mitad hasta que podamos abrirla en estilo de libro. Con las cantidades de relleno que estamos preparando, le salen hasta 3 pechugas sin ningún inconveniente. Una vez la tengamos abierta, lo que vamos a hacer es echar las especias que ustedes quieran también nuevamente. Yo voy a usar pimienta, un poquito de pimentón, un poquito de sal y también le voy a agregar un poquito de comino. Una vez le hayamos agregado las especias, lo que vamos a hacer es mezclarla muy bien para integrarlo todo con la pechuga, y después de esto, cuando ya lo tengamos así totalmente listo, vamos a agregar 2 lonchas de queso del que ustedes prefieran. Puede ser queso mozzarella, puede ser queso doble crema, puede ser el queso que ustedes prefieran y que más les guste. Colocamos ahí las lonchas de queso y vamos a agregar de 3 a 4 cucharadas de nuestro relleno, o hasta que veamos que curamos totalmente la base de nuestra pechuga. Una vez hayamos agregado el relleno, lo que vamos a hacer es doblar la pechuga para que quede totalmente cubierto el relleno con el queso y con la pechuga, y vamos a colocar, si vemos que nos queda un poco salido, un palillo. Esto es opcional, si ustedes quieren lo pueden colocar, si no, no hay ningún inconveniente. Yo estoy usando el palillo, lo coloco ahí y después de esto podemos ver cómo nos queda la pechuga totalmente rellena, con
una consistencia muy bonita y esto va a tener un sabor increíble. Con el horno precalentado a 200 grados vamos a colocar en un molde nuestras dos pechugas. Una vez ya tengamos las pechugas en nuestro molde, le vamos a untar por encima un poco de mantequilla, o si ustedes quieren le pueden echar un poco de manteca de cerdo o aceite de aguacate, lo que ustedes prefieran. Vamos a llevarlo al horno 30 minutos a 200 grados y como podemos ver, este es el resultado de nuestra deliciosa pechuga rellena. Una pechuga totalmente doradita, deliciosa, libre de cualquier tipo de carbohidrato, de glucosa, ideal para cualquier persona que hace la dieta keto, personas que son celíacas, personas que son diabéticas y personas que quieran perder peso. Esta es la receta ideal porque es un almuerzo rápido, sencillo, que te va a dejar totalmente saciado o saciada. Es perfecta para cualquier ocasión. Empezamos con un coliflor entero fresco que vamos a cortar por la mitad y después de eso vamos a cortar nuevamente por la mitad. Ahora vamos a cortar los laterales para separar todos los arbolitos, ya que necesitamos que queden sueltos y del tamaño adecuado para nuestra tortilla. Este será nuestro sustituto perfecto de las papas tradicionales. Ahora vamos a agregar todos los arbolitos de coliflor al agua que ya tenemos hirviendo previamente. Este paso es fundamental para que queden en su punto perfecto. Una vez hayamos agregado los arbolitos al agua, vamos a añadir una cuchara de sal al agua para darle sabor al coliflor. Vamos a tapar la olla y lo dejamos cocinar 8 minutos. Sacamos todo el coliflor del agua caliente y lo dejamos escurrir muy bien para eliminar el exceso de líquido. Después de esto, en un sartén agregamos aceite de oliva a fuego medio alto. Cuando esté caliente, incorporamos todo el coliflor que acabamos de escurrir. Una vez hayamos incorporado el coliflor, vamos a empezar a revolver y a desbaratar los arbolitos con una espátula o con una cuchara de madera. Queremos romperlos para que no queden tan grandes y se integren mejor con los huevos que vamos a agregar después. Después de esto, cuando ya hayamos desbaratado muy bien, vamos a agregar una cuchara de sal y cocinamos 5 minutos más revolviendo constantemente para que no se nos vayan a quemar. Después de esto continuamos revolviendo el coliflor hasta que esté bien cocido y con buena textura. En un bol grande vamos a agregar 6 huevos y media cuchara de sal. Vamos a revolver muy bien hasta que quede una mezcla completamente homogénea. Los huevos deben quedar perfectamente batidos para nuestra tortilla. Una vez hayamos batido bien los huevos, vamos a agregar todo el coliflor cocinado al bol con los huevos batidos. Este es el momento clave de nuestra receta. Empezamos a revolver muy suavemente pero de forma constante. Queremos que se integre perfectamente todo. El coliflor debe quedar muy bien cubierto con el huevo. Movemos con cuidado para no romper demasiado el coliflor, pero asegurándonos de que cada pedacito quede envuelto en huevo. La mezcla debe verse uniforme y bien integrada. Y una vez ya la tengamos lista, ya tenemos nuestra base para la tortilla española. Ahora vamos a calentar aceite de oliva en una sartén a fuego medio alto y cuando esté bien caliente agregamos toda la mezcla que preparamos en el bol. Distribuimos muy bien por toda la sartén y empezamos a revolver suavemente para que se vaya cocinando de manera uniforme por todos los lados. Después de esto vamos a bajar el fuego a medio bajo para que se cocine despacio y no se queme. Seguimos revolviendo constantemente pero con mucho cuidado. Lo que hacemos es mover las partes que ya están cuajadas hacia el centro para que la parte líquida del huevo quede en contacto directo con el sartén. Así se va cuajando poco a poco toda la tortilla. Este proceso requiere paciencia para lograr la textura perfecta. Si quieres dominar recetas como esta, en mi planificador keto de 30 días tienes el sistema completo. Después de esto colocamos un plato boca abajo encima del sartén y con un movimiento rápido y seguro giramos el sartén para que la tortilla quede en el plato. Después deslizamos cuidadosamente la tortilla del plato hacia el sartén nuevamente y dejamos 2 minutos más. Después de que ya hayan pasado los 2 minutos, nuevamente colocamos el plato boca abajo encima del sartén, giramos y nuestra tortilla queda perfectamente cocida en el plato. Después de esto retiramos del fuego y miren qué hermosa tortilla española keto nos ha quedado. La cortamos en 4 partes iguales haciendo una cruz y pueden ver la textura perfecta que tiene por dentro, bien cuajada pero jugosa. Aquí tiene el resultado final de nuestra tortilla española keto. Es una receta con solo 3 gramos de carbohidrato neto por porción, rica en proteína y grasas saludables, mantiene todo el sabor tradicional de la tortilla española pero es completamente compatible con la dieta cetogénica, perfecta para desayuno, almuerzo o cena. Lo primero que vamos a hacer es, en un bol vamos a echar 3 huevos y vamos a separar las yemas para dejar solamente las claras, que va a ser la base de nuestra preparación del día de hoy. Es una receta muy fácil, muy sencilla y que nos va a dar un gran toque de sabor. Ustedes pueden usar la técnica que deseen para separar las yemas de las claras. Yo en este momento estoy utilizando una cuchara de plástico porque es la más fácil para que no me vaya a romper las yemas y de esta manera poder separar todo más fácil. Ustedes pueden utilizar la técnica que deseen, no hay ningún inconveniente. Una vez ya hayamos separado las yemas de las claras, lo que vamos a hacer es vaciar las claras en un bol y luego vamos a buscar una batidora para empezar a darle ese punto y ese toque que necesitamos para que nuestra preparación quede totalmente deliciosa y para que todo se pueda integrar muy bien. Ustedes pueden utilizar una batidora de mano o una batidora eléctrica como la que estoy usando yo, o pueden usar una cuchara, un tenedor, lo que les quede más fácil. Lo importante es que nos quede una textura en punto nube
que es la que estamos buscando para que la integración se realice de manera correcta. Entonces, si ustedes lo están haciendo, por ejemplo, con cuchara o con batidora de mano tradicional que no es eléctrica, simplemente tienen que inclinar un poco el plato y estar moviéndolo de lado a lado para que de esta manera empiece a hacer las ondas necesarias para que nos quede el punto nube. Como podemos ver, aquí con la batidora eléctrica ya está generando ese efecto que estamos buscando, que es un efecto nube, pero aún está un poco líquido. Lo que necesitamos es que quede lo más espeso posible. Lo más ideal es que sea un punto de nube que ni siquiera se mueva del bol, pero si se mueve un poco, pues no hay ningún inconveniente. Como podemos ver, aquí ya estamos cerca al punto que estamos buscando, y de esta manera, cuando veamos que ya está el espesor correcto y que ya tenemos la contextura deseada, podemos dejar de batir. Ya podemos dejar de batir para que de esta manera podamos ir con el siguiente paso, que es agregar los dos ingredientes que faltan para hacer nuestra deliciosa preparación. Recuerda dejar en los comentarios cuál fue tu parte favorita, la parte más fácil y la parte más difícil, o alguna recomendación, que yo voy a estar respondiendo todos los comentarios siempre. Después de esto, cuando ya veamos que ya está el punto deseado y que ya podemos dejar de batir, podemos ver el resultado, que es una contextura totalmente espesa, pero se mueve un poco. Entonces de esta manera vamos a agregar lo que son los dos ingredientes que faltan, que es una cucharada de orégano y una cucharada de ajo en polvo. Vamos a agregar 100 gramos de queso mozzarella, o el queso que ustedes prefieran, el queso que a ustedes más les gusten, y vamos a empezar a revolver. Es muy importante revolver todo de manera correcta para que esté totalmente integrado lo que es nuestras claras de huevo con el queso, con el orégano y con el ajo, y así de esta manera todos los panes que vayamos a hacer nos queden con la misma cantidad de queso, de orégano y de ajo, para que no nos quede uno más cargado que otro, y de esta manera nos quede la textura perfecta y el contenido ideal de nuestro pan nube. Una vez hayamos mezclado todo, vemos que la contextura está totalmente perfecta. Vamos a buscar un molde para horno, puede ser una bandeja o lo que ustedes tengan. Vamos a colocar papel vegetal o papel mantequilla, como ustedes lo conozcan, y vamos a empezar a agregar nuestras pequeñas bolitas de pan. Vamos a agregar con una cuchara lo que son los montoncitos y lo vamos a llevar al horno durante 15 a 20 minutos a 180 grados, y en freidora de aire lo vamos a llevar de 10 a 15 minutos y listo. Después de que lo hayamos sacado del horno, podemos ver el resultado de este delicioso pan nube, muy fácil, muy rápido, muy nutritivo, ideal para un desayuno, para un snack o para comerlo en la media tarde. Es perfecto. ¿Por qué? Porque aporta las vitaminas del huevo, aporta las vitaminas del queso, el orégano, el ajo, da un sabor espectacular. No necesita sal porque el queso le da la cantidad de sal necesaria para que quede delicioso. Empezamos cortando un pimentón por la mitad de manera vertical. Ahora lo vamos a limpiar por dentro, sacando todas las semillas y las partes blancas con las manos. Hacemos lo mismo con el segundo pimentón hasta tener nuestras 4 mitades completamente limpias. Luego vamos a untar con aceite de oliva por dentro usando una brocha o con las manos. Agregamos una pizca de sal a cada mitad y ya las tenemos listas para el horno. Colocamos las mitades de los pimentones en un molde para horno y lo llevamos al horno precalentado a 200 grados durante 12 minutos. Mientras los pimentones están en el horno, vamos a preparar nuestro relleno. Tomamos 4 champiñones medianos y los vamos a cortar en cuadros pequeños. Cortamos de esta manera para que se cocinen rápido y se distribuyan bien en el relleno. Los reservamos en un plato y ahora vamos con los tomates. Tomamos 2 tomates medianos y también los cortamos en cuadros pequeños del mismo tamaño que los champiñones, ya que el tomate le va a dar la jugosidad a nuestra carne. Lo reservamos junto con los champiñones y ya tenemos todo listo para cocinar. En un sartén a fuego medio alto agregamos un chorro de aceite de oliva o manteca de cerdo. Cuando esté caliente agregamos todo el champiñón y lo vamos a revolver muy bien para que se cocine de manera uniforme. Dejamos que suelte su agua y después agregamos todo el tomate que teníamos reservado y lo revolvemos muy bien. Cocinamos por unos minutos hasta que el tomate empiece a ablandarse. Ahora vamos a condimentar. Agregamos una cucharadita de ajo en polvo que le va a dar mucho sabor. Luego media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de sal. Revolvemos muy bien de manera constante para que todos los condimentos se integren con el champiñón y el tomate. Después de esto agregamos 500 gramos de carne molida. Yo estoy usando carne molida de cerdo, pero ustedes pueden usar la que ustedes prefieran, de res o una mezcla de ambas, la que le guste más a ustedes. Después de esto revolvemos muy bien para que la carne se integre completamente con el tomate y el champiñón. Cocinamos hasta que la carne cambie de color y luego agregamos 2 cucharadas de crema de leche al sartén. Esto le va a dar una cremosidad y jugosidad a nuestra carne. Revolvemos muy bien hasta que todo quede integrado y luego sacamos los pimentones del horno con cuidado porque están calientes. Ahora vamos a rellenarlos con nuestra preparación de carne molida. Agregamos suficiente relleno en cada mitad para que queden bien llenos. Distribuimos bien la carne en cada pimentón y luego de esto distribuimos 200 gramos de queso mozzarella por encima de los 4 pimentones para que queden completamente cubiertos. Lo llevamos nuevamente al horno a 200 grados durante 5 minutos y después de esto sacamos los pimentones del horno y vean ese gratinado del queso, se ven totalmente deliciosos. Si quieres saber cómo hacer keto de manera correcta, en mi planificador de 30 días que está en la descripción tienes el sistema completo. Ahora vamos a servir, los colocamos en el plato y vamos a probar que están deliciosos. El pimentón quedó en su punto, la carne está llena de sabor y el queso gratinado le da un toque final a una receta keto completa.
Empezamos rallando 100 gramos de queso parmesano hasta obtener una textura fina. Después de esto agregamos a la procesadora 200 gramos de chicharrón natural que solo contenga piel de cerdo, manteca de cerdo y sal. Añadimos el queso rallado y una cucharada de orégano. Después de esto vamos a procesar todos los ingredientes hasta obtener una textura muy fina y homogénea. Es importante que el chicharrón quede bien molido para que este se adhiera correctamente a la carne. Como pueden ver, nos queda una mezcla perfecta que va a ser nuestro empanizado casero para las milanesas. Después de esto cortamos una pechuga de pollo en filetes delgados. Es fundamental que quede del mismo grosor para que se cocinen de manera uniforme. Como pueden observar, cada filete tiene aproximadamente medio centímetro de espesor, perfecto para que se cocinen rápido y queden tiernos. Después de esto, en un recipiente agregamos 2 huevos con media cucharadita de sal y revolvemos muy bien hasta que estén completamente integrados. Esta mezcla de huevo va a ayudar a que el apanado se adhiera perfectamente a los filetes. Después de esto agregamos una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimienta. Revolvemos muy bien hasta que esté todo bien integrado. Después de esto agregamos los filetes de pechuga a la mezcla de huevo condimentado y empezamos a revolver muy bien para que cada filete quede completamente cubierto por todos los lados. Es importante que no quede ninguna parte sin cubrir. Después de esto vamos a agregar los filetes a la mezcla de chicharrón molido y queso parmesano y los cubrimos muy bien por ambos lados. Presionamos ligeramente para que el apanado se adhiera correctamente y es importante cubrir toda la superficie de manera uniforme para que queden doradas de manera pareja cuando las cocinemos. Después de esto, cuando la hayamos apanado, la regresamos de nuevo al huevo y la remojamos muy bien nuevamente. Este segundo baño garantiza una mejor adherencia. Después de esto, apanamos muy bien de nuevo con la mezcla del chicharrón y la separamos en un plato. Este doble apanado es el secreto para que queden extra crujientes. Después de esto, en un sartén a fuego medio agregamos los filetes apanados, los vamos girando cada 2 minutos para que se sellen correctamente y queden bien cocidos por dentro. Este proceso lo repetimos 4 veces, aproximadamente 8 minutos en total. Es importante mantener el fuego medio para que no se quemen por fuera y tampoco nos vayan a quedar crudos por dentro. Después de esto, cuando ya veamos que le hayamos dado 4 vueltas y estén totalmente doraditas, las retiramos del fuego y como pueden ver, nuestras milanesas quedaron perfectas, doradas y crujientes. Las probamos con aderezo de aguacate que tienen en mi perfil para acompañar, y si quieren saber cómo hacer keto correctamente, en mi planificador de 30 días que está en la descripción tienen el sistema completo. En un bol vamos a agregar 80 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que ustedes prefieran. Después de esto vamos a usar 2 aguacates medianos que estén maduros y vamos a sacar la pulpa de estos aguacates para poder integrarlas en nuestro bol con nuestro queso. Podemos retirar la pulpa de nuestros aguacates con una cuchara, un tenedor o lo que les quede más fácil. Una vez hayamos sacado toda la pulpa del aguacate, vamos a agregar 2 huevos y después de que hayamos agregado los 2 huevos a nuestro bol, vamos a empezar a revolver. Vamos a empezar a revolver, a mezclar. Lo importante es que el aguacate quede bien triturado, que no nos vaya a quedar con grumos, para que así podamos tener la textura que estamos buscando, que es un estilo de guacamole. Pueden utilizar una cuchara, un tenedor, una batidora de mano, lo que les quede más fácil. Lo importante es que quede todo totalmente casi líquido, que esa es la textura que estamos buscando. Una vez ya veamos que tenemos esa textura que parece un guacamole, como les decía, que es como una crema, vamos a ir con el siguiente paso, que es agregar media cucharada de sal. Esta media cucharada de sal es importante porque la que nos va a dar la cantidad de sabor necesaria para realzar el sabor del aguacate y que nos quede deliciosa nuestra preparación. Una vez hayamos agregado la media cucharada de sal, vamos a revolver muy bien para que se integre todo. Después de esto vamos a buscar un molde, una bandeja o una refractaria, lo que tengamos a mano, y después de esto vamos a buscar unos moldes como los que están viendo en pantalla, que son circulares, y vamos a empezar a agregar nuestra preparación dentro de los moldes. Yo estoy haciendo 2 tamaños, que es el tamaño grande y el tamaño pequeño. Lo ideal es que ustedes puedan hacer el tamaño pequeño, ya que es la manera más cómoda y fácil para poder aprovechar esta receta. Yo estoy haciendo el tamaño grande pues por espacio de la refractaria, porque no me caben los otros, y después de esto lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a 180 grados durante 25 minutos para que nos queden listas nuestras deliciosas tortas de aguacate. Después de esto vamos a sacarlas del horno y podemos ver que nos quedan unas deliciosas tortas de aguacate perfectas para compartir en cualquier ocasión, en cualquier momento, para personas celíacas, diabéticas, personas que quieren perder peso, personas que quieren llevar un estilo de vida saludable. Esta receta es perfecta para cualquier momento que tengas hambre. Para la base de nuestra tarta vamos a utilizar 2 pechugas de pollo, un diente de ajo y vamos a utilizar 60 gramos de queso mozzarella. Aunque pueden usar el queso que prefieran, ya sea queso curado, semicurado, queso seco, el que ustedes prefieran y que les guste. También vamos a agregar una cucharada de sal y luego vamos a procesar todo de manera uniforme. Este paso es muy importante, ya que aquí depende de que nuestra tarta quede perfecta. Tenemos que procesar todo muy bien para que no quede ningún grumo grande de pollo, para que no se nos vaya a dificultar en el momento de querer esparcir la masa sobre nuestra base. Por eso es tan importante este paso.
Una vez ya tengamos todo procesado, vamos a ver cómo nos queda la textura. Nos queda una textura suave y podemos ver que cuando lo estemos vaciando en el molde, que es el siguiente paso, nos va a quedar como si fuese hecho con harina, pero es totalmente de pollo y totalmente de proteínas saludables, sin ningún tipo de carbohidratos, sin ningún tipo de harina ni almidón. Luego vamos a esparcir totalmente, tanto en el borde como por las orillas, nuestra masa. Vamos a ayudarnos ya sea de las manos, de una espátula, de un vaso, de lo que tengamos en nuestra casa. Se pueden untar si quieren un poco las manos de aceite para que sea mucho más fácil manipular la masa. Vamos a llevar nuestro molde con la masa a 180 grados Celsius durante 20 minutos en el horno. Después vamos a utilizar 250 gramos de champiñones y lo vamos a cortar en rodajas. Una vez lo tengamos en rodajas, vamos a colocarlo en un lugar aparte y vamos a ir con el pimentón rojo. Vamos a cortar el pimentón rojo en tiras, lo cual nos va a aportar un sabor dulce a nuestra mezcla y nos va a dar ese sabor delicioso y fresco del pimentón. Luego vamos con el pimentón amarillo, que también aporta casi las mismas propiedades que el rojo, pero nos da un sabor un poco más suave y más neutro. Y por último vamos con el pimentón verde, que también lo vamos a cortar en tiras y es el que nos aporta el sabor más dominante del pimentón. Cuando hayamos cortado los champiñones los vamos a llevar a un sartén con mantequilla, manteca de cerdo o aceite de oliva, según el toque que prefieran. Vamos a cocinarlo a fuego medio y vamos a estar revolviendo muy bien para que suelten sus jugos y queden tiernos y llenos de sabor. Este punto es muy importante porque no queremos que se nos quemen, pero tampoco queremos que nos queden duros. Luego vamos a agregar los pimientos, los que habíamos picado anteriormente. Después de esto, cuando veamos que ya han cocinado por unos minutos y esté todo bien tierno, vamos a incorporar 100 gramos de espinaca. La espinaca se reduce bastante al cocinarse, así que asegúrense de revolver bien para que se mezcle con los demás ingredientes y mantenga su sabor fresco y su color vibrante. Después que tengamos todos los vegetales bien cocinados, tiernitos y todo mezclado, vamos a separar en un bol y vamos a echar 2 huevos y 100 gramos de queso. Como les digo nuevamente, puede ser el queso que ustedes deseen, queso mozzarella, puede ser queso parmesano, puede ser queso feta, el queso que ustedes deseen. Después de esto vamos a agregar 50 gramos de queso crema y vamos a mezclar muy bien hasta obtener una textura líquida y homogénea, que esto nos ayudará a unir los ingredientes del relleno y darle esa cremosidad que estamos buscando. Es muy importante revolver para que de esta manera todo quede totalmente unido. Después de esto vamos a agregar los vegetales cocinados y vamos a revolver muy bien. Vamos a estar revolviendo hasta que veamos que todo esté integrado, que todos los vegetales están cubiertos totalmente con nuestra mezcla, y en este momento es cuando vamos a agregar una cucharada de sal. Esta mezcla será la parte cremosa de la tarta, así que asegúrese de que los ingredientes estén bien integrados antes de pasar al siguiente paso. Después que ya veamos que tenemos todo revuelto, todo bien integrado y todo bien mezclado, vamos a sacar la base del horno que ya ha estado 20 minutos a 180 grados Celsius y le vamos a agregar la mezcla del relleno. Y no nos quede ningún espacio sin relleno, que es lo más delicioso de esta tarta. Vamos a llevarlo nuevamente al horno durante 20 minutos a 180 grados Celsius. Y listo, como podemos ver, nuestra tarta de pollo sin harinas está lista. Miren qué belleza, la textura, el color, el aroma, todo está perfecto. Vamos a cortar una porción y miren cómo queda por dentro. Se ven los ingredientes totalmente cocinados. Al cortarla es muy suave, como podemos ver, con una cuchara corta muy fácil. Probándola es delicioso y de esta manera concluimos con este video de cómo hacer una tarta de pollo sin harinas. Primero agregamos un brócoli completo en agua hirviendo y lo dejamos cocinar durante 8 minutos con la olla tapada. Después de estos 8 minutos retiramos el brócoli del fuego y lo dejamos escurrir muy bien en un colador para eliminar todo el exceso de agua. Después de que lo hayamos hecho, vamos a preparar nuestro brócoli y lo primero que vamos a hacer es quitarle el tallo principal del brócoli con el cuchillo, separando únicamente las flores. Empezamos cortando el brócoli con cortes gruesos para manejarlo mejor y una vez ya tengamos los trozos más grandes comenzamos a picar de manera muy fina para que se integre perfectamente con los demás ingredientes. Es importante que quede bien picadito porque esto es lo que va a hacer que nuestras tortitas tengan la textura correcta y se mantengan unidas durante la cocción. Seguimos picando hasta que todo el brócoli esté en trozos pequeños y uniformes. No queremos que queden pedazos grandes porque dificultan formar las tortillas. El objetivo es conseguir una textura similar a una picada fina, donde cada trozo sea pequeño pero mantenga un poco de textura para dar cuerpo a nuestras tortitas. Vamos a eliminar el exceso de agua del brócoli picado finamente utilizando papel de cocina. Pasamos el papel por encima presionando suavemente para secar y retirar toda la humedad posible. Esto evitará que nuestras tortitas
tortitas queden aguadas y se desarmen durante la cocción. Después de esto seguimos secando con papel absorbente hasta que no salga más agua. Una vez que hayamos eliminado toda la humedad, vamos a retirar la tabla de cortar y pasamos al siguiente paso de nuestra preparación. Ahora agregamos todo el brócoli picado finamente a un bol grande donde vamos a hacer nuestra mezcla. Nos aseguramos de que todo el brócoli quede bien distribuido en el recipiente, ya que en este bol será donde incorporemos todos los ingredientes para formar nuestra masa de tortitas. Y después de esto agregamos al bol 2 huevos, 100 gramos de queso mozzarella rallado o el queso que ustedes prefieran, y añadimos media cucharada de sal, media cucharada de pimienta, media cucharada de comino y media cucharada de ajo en polvo. Todos estos condimentos van a dar un sabor delicioso a nuestras tortitas y complementarán perfectamente el sabor del brócoli. Cuando hayamos agregado las especias, vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes en el bol con una cuchara o tenedor hasta que quede bien integrado. Es importante que todos los condimentos se distribuyan uniformemente por la mezcla y podemos ver cómo el huevo va uniendo todos los ingredientes y el queso se incorpora perfectamente con el brócoli. Cuando ya tengamos toda nuestra preparación lista, vamos a engrasar un sartén con una brocha utilizando un poco de manteca de cerdo o mantequilla para evitar que se peguen nuestras tortitas. Ponemos el sartén a fuego medio bajo, que es la temperatura ideal para que se cocinen uniformemente sin quemarse por fuera. Agregamos 4 montones de nuestra mezcla al sartén, formando los montones circulares del tamaño que deseemos para nuestras tortitas. Las dejamos cocinar durante 4 minutos sin moverlas para que se forme una costra dorada en la parte inferior. Cuando hayan pasado los 4 minutos, vamos a agregar queso mozzarella extra por encima de cada tortita para crear esa capa de queso derretido que tanto nos gusta. Si prefieren sin queso adicional, pueden dejarlas así tal como están, no hay problema. Después de esto cubrimos las tortitas y el queso con una capa más de nuestra preparación de brócoli, huevo y queso. Esto hará que el queso mozzarella quede al interior de la tortita, creando ese efecto de queso derretido que sale cuando la partimos. Presionamos suavemente para que se adhiera bien la capa superior y de esta manera conseguimos tortitas rellenas de queso que van a quedar deliciosas. Si quieres dominar la dieta keto correctamente, en mi planificador de 30 días que está en la descripción tienes el sistema completo. Vamos a girar las tortitas con mucho cuidado utilizando una espátula para no romperlas. Le damos forma con la espátula o el utensilio que estemos utilizando para que queden totalmente redondas y bien selladas por todos los lados. Este paso es importante para que mantengan su forma durante el resto de la cocción. Presionamos suavemente los bordes para sellar bien las tortitas y que no se escape el queso del interior. Como podemos ver, la primera tortita ya está completamente lista. Giramos las otras tortitas que quedan en el sartén y las dejamos cocinar por 3 minutos más para que se terminen de dorar por el otro lado. Este tiempo adicional asegura que queden bien cocidas por ambos lados y con esa textura dorada que estamos buscando. Después de los 3 minutos vamos a retirar las tortitas del sartén y todas nuestras tortitas están listas y perfectamente doradas. Este es el resultado final de nuestras tortitas de brócoli keto. Quedaron perfectas, doradas y con la forma ideal. Vamos a partir una tortita a la mitad con las manos para mostrar cómo sale el queso mozzarella completamente derretido del interior. Miren qué cremoso queda el queso y cómo se derrite perfectamente. Esta es la textura que buscábamos conseguir. Ahora probamos para verificar el sabor y están totalmente deliciosas. El queso derretido que las hace irresistibles. También puedes ver más recetas keto en esta playlist y en este video que te dejo. Recuerda que eso es Planeta Keto y nos vemos en un próximo video. Chao.